mark of the cross is final. The last word over my life. Hoy quiero reflexionar un poquito sobre lo que Jesús nos habla de ser sal y luz al mundo. Estamos en un tiempo especial de cuarentena, de aislamiento social, un tiempo en que el mundo atraviesa una crisis y aún la iglesia está atravesando un montón de cambios. Y es importante que reflexionemos en las palabras de Jesús, y en todas obviamente, pero en estas específicamente, que Él nos llama a hacer algo. Y es algo que como iglesia y cada uno de nosotros deberíamos tomar en serio para poder ser sal y luz al mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, yo sé que muchas veces escuchamos mensajes sobre este pasaje. Yo personalmente lo escuché un montón de veces y todas las veces yo lo tomé como un profundo desafío para mí, para poder realmente ser esa sal y esa luz al mundo. Lo vengo escuchando desde que era chico. Lo escuché predicar un montón de veces. Creo que todas las veces que los escuché me impactaron profundamente en mi interior. El problema es que de todas las veces que lo escuché, la verdad que muy pocas veces pude llevarlo a la práctica de una manera real. O que haya tenido impacto a través del tiempo. Por ahí me duraba unos días. Me acuerdo cuando era adolescente y volví a la escuela como: vamos, voy a hacer luz, voy a hacer sal. Y por ahí unos días y después, bueno, medio que no pasaba nada y quedaba ahí. Y así como cíclicamente, ¿no? Después, nada, volvía a la normalidad, hasta que otra vez era impactado por alguna palabra y decía: no, dale, me voy a poner las pilas, vamos, voy a hacer sal y luz. Y más o menos le hablaba a uno, a otro. En algún recreo nos juntábamos a orar con algunos cristianos y después medio iba pasando y quedaba en la nada. Y no logré tener un fruto que permaneciera en el tiempo. Con el tiempo entendí de que era sumamente importante el rol, no solo importante, es vital el rol del Espíritu Santo en la acción de Él en mí para poder ser sal y luz. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Dice así: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les mandará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré, como a huérfanos vendré a ustedes. Vamos a leer algunos pasajes y a reflexionar las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Rápidamente. Lo que dice acá es que va a estar con nosotros para siempre. Y después de eso dice que nos va a guiar a la verdad. O sea que es el Espíritu Santo en nosotros el que nos guía a la verdad. Vive en nosotros, ya no está con nosotros, como estaba Jesús con sus discípulos en ese momento, sino que dice, va a estar en ustedes, adentro de ustedes. Y dice que no, cuando Jesús le dice: yo no los voy a abandonar, voy a volver a ustedes. Y ahí obviamente estaba hablando de la Trinidad, ¿verdad? De cómo Jesús y el Espíritu Santo, si bien son dos personas de la Trinidad, son el único Dios. Entonces dice: voy a volver a ustedes. En el Espíritu Santo voy a estar en ustedes. Ahora estoy con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Voy a volver, no los voy a dejar huérfanos. No se preocupen, que no van a quedar solos. De haber sido lo contrario, Jesús hubiera sido un maestro que enseñó durante 3 años, después asciende al cielo y deja a los discípulos para que accionen de acuerdo a lo que Él les había enseñado. Pero fue muchísimo más profundo que eso, porque si bien Jesús se dedicó, obviamente, a discipular a sus discípulos, vale la redundancia,
entendió que ese entrenamiento que los discípulos llevaron adelante en esos 3 años no era suficiente, sino que necesitaban que esté mismo Cristo en ellos, el Espíritu Santo en ellos, para poder llevar adelante esa tarea para los cuales ellos habían sido preparados. O sea que la preparación de los discípulos no había sido total hasta que no llegara sobre ellos el Espíritu Santo. Después en el versículo 16 dice así: cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. O sea, acá vemos otra función del Espíritu Santo, que es enseñarnos todo y recordarnos las palabras de Jesús. O sea, que es el Espíritu el que pone en nuestra memoria los versículos. Es el Espíritu Santo el que pone en nuestra memoria cuando Jesús nos habló algo, nos dijo algo, nos hizo una promesa o algo. Es el Espíritu el que pone ese recuerdo en nuestra mente y nos hace acordarnos esas cosas. Y a la vez nos va enseñando y enseñando. Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice así: cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense qué interesante que la función que tiene el Espíritu Santo de convencer al mundo. Yo un montón de veces traté de convencer a mis compañeros de secundario y conocidos que tenía de que Jesús era Dios, de que Él era su Salvador, que lo tenían que aceptar. Me moría por convencerlos y resulta que todo el tiempo la tarea no era para que la haga yo con mi fuerza, sino que era el Espíritu Santo el que iba a convencer a las otras personas. Sigo, no voy a tener mucho sobre esto porque quiero ver algunos puntos. Marcos capítulo 13, versículo 11 dice: cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Esta palabra es tremenda. Y yo creo que no solo se aplica a cuando nos arresten y nos someten a juicio, sino que, porque ¿qué pasaba? Los arrestaban, los sometían a juicio y ellos tenían que defenderse, era el formato, ¿no? Ellos tenían que hablar en defensa y ahí obviamente lo que les dice Jesús: no se preocupen, porque en ese momento que tengan que dar testimonio de su fe, el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Que es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo cuando tratamos de ser luz y sal, dar testimonio, aunque no sea en un contexto de estar presos o de tener que hacerlo en un juicio. Sí tenemos muchas veces que hablar con personas acerca de Jesucristo, acerca del reino, y no sabemos qué decir. Muchas veces no sabemos qué decir. La buena noticia es que no nos tenemos que preocupar, porque es el Espíritu el que va a hablar a través nuestro y va a poner palabras en nosotros. Nuestra función tiene que ver con poder abrir la boca y animarnos y hablar, y ahí el Espíritu Santo llena nuestra boca y nos da las palabras, la sabiduría. Muchas veces seguramente les ha pasado en varias ocasiones de que después dicen: no sé cómo es que se me ocurrió decir eso en ese momento, no sé cómo fue que dije esto o que me animé. Bueno, ahí está la acción del Espíritu Santo, ¿no? Ese no sé cómo fue, es esta la respuesta, es el Espíritu en nosotros que acciona. Y sigo un poquito más porque no me quiero detener en cada versículo, sino que ustedes después puedan hacer el repaso de todos ellos y ver puntualmente lo que dicen. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el poder para hacer que hagan lo que a Él le agrada. Es interesante esto porque Él pone, dice la Reina Valera, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así lo conozco yo más en mis recuerdos de haberme aprendido los versículos de memoria, siempre están en Reina Valera. Pero es interesante porque dice: Él pone el querer como el hacer, o sea, Él pone el deseo y Él pone el poder para hacer su voluntad. Nosotros ponemos realmente muy poco de nosotros en este sentido, porque ni siquiera es que uno dice: bueno, le tengo que poner ganas. Muchas veces ni ganas tenemos, pero ahí viene ¡pum!, el Espíritu Santo a golpear dentro de nosotros como clamando para poder hacer la voluntad de Dios, para poder buscarlo a Él. Y es el Espíritu el que clama dentro nuestro. El Espíritu pone en nosotros ese deseo de hacer. Y cuando nos mandamos y lo vamos a hacer, Él nos da el poder para hacerlo también. O sea que realmente es la acción de Él en nosotros
que nos da, no solamente pone ese deseo de ser sal y de ser luz, sino que a la vez pone el poder para poder hacerlo. Y hay un montón más de textos bíblicos que nos hablan sobre la acción del Espíritu Santo. Hay un montón de ejemplos en el Nuevo Testamento, en Hechos sobre todo, de cómo el Espíritu obró a través de la vida de los apóstoles para ser sal y ser luz. No me voy a detener en todos ellos porque si no vamos a estar mucho tiempo, pero creo que con estos versículos más o menos se dan una idea de lo que quiero decir. Y les quiero leer una promesa, una profecía que está en Jeremías 31:33. Búsquenlo, vamos, quiero que lo busquen para leerlo. Agarren el celu, busquen Jeremías 31:33. Y dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Esta es una profecía tremenda que aparece en Jeremías, que tiene total conexión con lo que habíamos leído hace un ratito en Juan. Porque fíjense, es el deseo siempre de Dios de terminar con ese tiempo del Antiguo Testamento donde las leyes estaban escritas en piedra y ellos tenían que cumplir esas leyes. Había un montón de leyes. Nosotros siempre recordamos y pensamos en los 10 mandamientos, pero había un montón de leyes, un montón. Cientos de leyes distintas y no solo las leyes, sino pequeñas leyes para ayudar a cumplir esas grandes leyes, etcétera, un montón de cosas, como si fuera una pequeña constitución nacional que tenían sobre cómo regirse para poder agradar a Dios y para poder hacer lo que Él quería. Ahora, ese pacto queda terminado y empieza un nuevo pacto, que es el que Dios habla a través del profeta Jeremías, que está ansiando. Miren, esto se va a terminar, dice, y va a venir un día donde ya no le voy a tener la ley así escrita en piedra y se la voy a tener que recordar. ¿Saben por qué? Porque la voy a escribir en ustedes. ¿Se acuerdan? Jesús dice, ahora estoy con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Ya la ley no va a ser algo que esté afuera de ustedes, que van a tener que cumplir, y que diga, bueno, a ver, sean sal y sean luz, en este caso, sino que va a ser algo dentro de ustedes, que ya nadie va a tener que enseñarte ni siquiera, ni decirte, che, dale, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, sino que desde ustedes van a hacer y va a brotar mi propia ley y la forma de agradarme y la forma de hacer lo que a mí me gusta, dice el Señor. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, no va a haber más pecado, voy a haber perdonado todos los pecados. Ya va a ser un tiempo nuevo y especial que está esperando realmente Dios que suceda, y que sucede eso con la venida del Espíritu Santo. El problema es que muchas veces nosotros queremos vivir las palabras del Nuevo Testamento bajo parámetros del Antiguo Testamento. Agarramos palabras como ustedes son la sal y son la luz y decimos, ok, acá tengo un mandamiento escrito, ser sal y ser luz. Muy bien, ¿qué más? Y vamos anotando las cosas como si fueran leyes escritas en piedra que tenemos que cumplir. Cuando en realidad en el Nuevo Testamento Jesús dice, miren, no se preocupen, porque el Espíritu Santo es el que los va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo es el que les va a recordar que guarden todas las cosas que les mandé, les va a recordar mis palabras, los va a guiar, los va a conducir, aún los va a convencer de pecado. Si se la mandan, ahí está el Espíritu Santo, que van a sentir la tristeza del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice, no entristezcan al Espíritu Santo? El Espíritu se pone triste dentro de nosotros cuando accionamos en contra de los deseos de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, ya no es que tenemos que acordarnos y decir, a ver, cuánto pequé, cuánto no. ¿Saben? Cuando yo era chiquito, me acuerdo que todas las noches oraba y una gran pregunta que yo tenía era, ¿está bien si le digo a Dios perdón por todos los pecados o debería acordarme de cada uno de ellos? Y por las dudas trataba de recordar todas las cosas malas y los pecados para poderle pedir perdón específicamente a Dios por cada uno de ellos. Y le preguntaba a mi mamá, ¿le tengo que pedir perdón a Dios por todas las cosas? Y si no me acuerdo de algo,
Y fíjense esta mentalidad, ¿no?, de niño, que muchas veces se llega a nosotros aún cuando estamos en la vida madura. Esto de tratar de recordar todas las cosas, aún todos mis pecados, y pedirle perdón a Dios a todos mis pecados, que en realidad, si bien obviamente no estoy diciendo no pedirle perdón a Dios por pecados, pero digo, no es algo que uno tendría que hacer un rastreo y una anotación como un cuadernillo donde lleva el conteo de sus pecados, porque esta promesa de Dios: voy a haber perdonado todos sus pecados, yo voy a estar en ustedes, y ¿saben qué? Cuando hagan algo mal, se van a dar cuenta. Cuando hagan algo mal, lo van a sentir acá, porque el espíritu se va a entristecer, van a sentir una incomodidad, una tristeza de haber roto mi corazón, porque van a estar haciendo mal las cosas, y ¡pum!, ahí el espíritu. Es una relación, igual que los discípulos tenían con Jesús cara a cara y viéndose así, igual nosotros la tenemos con el Espíritu Santo, y cuando hacemos algo mal, el espíritu nos entristece. Cuando sentimos que hacemos algo mal, el espíritu nos incomoda y no nos permite seguir adelante. Y si seguimos adelante, aún así sabemos que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, y volvemos y le pedimos perdón, y Dios nos restaura, y un montón de cosas hermosas en esta relación del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Pero vuelvo a esto: ser sal y luz no es una ley escrita que debemos cumplir, que debemos obedecer. ¿Saben lo que es? Es un diseño escrito en nuestro interior que se manifiesta cuando estamos conectados con el cielo. Cuando estoy conectado con el Padre, con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios, cuando estoy ahí en oración, en intimidad, en búsqueda de Él, el cielo se manifiesta a través mío en la tierra. Yo soy sal y luz. Fíjense esto. Jesús nos les dice: bueno, muchachos, atención, anoten. Ustedes deben ser sal y deben ser luz. No le dice deben ser luz, le dice ustedes son. Ustedes son la luz y ustedes son la sal de este mundo. Vamos, brillen porque son la luz. Vamos, salen porque son la sal. ¿Qué pasaría con el mundo si la sal deja de salir? ¿Qué pasaría con el mundo si la luz deja de brillar? Vamos, brillen porque son luz. Como son luz, brillan. Como son sal, salen. No es un objetivo a cumplir, es un ADN a manifestarse en nosotros. Es una realidad interna nuestra que se manifiesta cada vez que estamos conectados con nuestra identidad en Cristo. Cuando yo sé quién soy en Cristo, sé que Dios me puso ese ADN de ser sal y ser luz, sé que Él vive en mí, entonces yo manifiesto esa luz al mundo. Miren, busquen conmigo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, vamos a leer ahí, después siguen un poquito más. Lean, primera Juan, búsquenlo. Vamos, no sean vagos, agarren el celu y busquen el pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay tinieblas en Dios. Y Dios vive en nosotros. Por lo tanto, como Él es luz, yo soy luz y no hay tiniebla. No hay tiniebla en Dios, no hay tiniebla en mí, porque la luz de Dios se expresa en mí. ¿Y saben dónde más no hay tinieblas? No hay tinieblas donde yo expreso el ADN de Dios. Donde yo expreso la manifestación de Dios a través mío en el ambiente donde estoy. Dios es luz y vive con nosotros y vive en nosotros. Cuando manifestamos a Dios en donde estamos, no hay lugar para las tinieblas. Ni siquiera es una guerra, ni siquiera es como... No es nada de eso. Perdón, son con efectos especiales, ¿vieron? Me gustan mucho los jueguitos y pienso en un jueguito ahí como... Este no es un juego, no es una guerra, esto es... La luz se manifiesta, las tinieblas desaparecen. Es como entrar en tu pieza, prender la luz, se fue la oscuridad. Se va la oscuridad cuando manifestamos a Cristo, cuando manifestamos a Dios que está en nosotros, en nuestra realidad, las tinieblas retroceden. No hay forma de que las tinieblas puedan resistir la luz de Cristo. No hay forma de que las tinieblas resistan la luz de Cristo manifestada en vos. Vos sos luz. Dios vive en vos y sos luz. ¿Dónde estás? En tu casa, manifestá la luz. Donde hay luz no hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para el temor, no hay lugar para los ataques de pánico, no hay lugar para el enojo, no hay lugar para los ambientes llenos de
de irritabilidad, de mala onda, de peleas. No hay lugar porque la luz de Dios se manifiesta y los ambientes son transformados. La relación con tu hermano, con tu hermana es transformada, la relación con tus papás es transformada, la relación con todo tu alrededor es transformada. Y déjame decirte ahora un poquito sobre cómo aplicar esto. Me quedan unos minutos y quiero usarlos para hacer una bajada práctica en esto. Primero, que vos entiendas que ser sal y ser luz no es un deber, sino que es tu identidad. No es algo que tenés que cumplir como una ley, sino algo que tenés que manifestar, ¿ok? Eso es muy importante. Ser sal y luz ya lo sos. Ya sos sal y ya sos luz. No es algo que debes llegar a ser. Número 1. Número 2. No es algo que sos por mérito propio. Es algo que sos por mérito del Espíritu Santo y quien vive en vos. Dios vive en vos. Él es luz, vos sos luz. Puf, listo. No hay nada. No hay tinieblas en él. No hay otra idea. Es así. Es así. Es por mérito de Dios. No se trata de tus méritos ni de los míos. No pienses que porque vos te mandás macanas, la luz pierde su valor. ¿Sabes qué? Si estás en pecado, corre a los brazos de Cristo, confesá tus pecados y decir: Dios, manifestá tu luz en mí. Los pecados se van, las tinieblas se van, primero de mi vida. Las tinieblas se van, no quiero tinieblas en mí. La manifestación de la luz en mis pensamientos, la manifestación de la luz en mis emociones, en mi vida, se manifiesta la luz de Dios que vive en mí. Por mérito de Dios, no por mérito propio. Número 2 eso. Número 3. Vamos a ver una bajada práctica de cómo podés ser sal y ser luz en este tiempo, y para esto quiero contarte algunos testimonios. Cuando yo hablo de que el Espíritu Santo vive en nosotros y es el que nos va a guiar a la verdad, es el que nos va a recordar las palabras de Jesús, es el que nos va a convencer y va a convencer a los demás, no es una forma de decir, no es una metáfora, no es bueno, sí, me va a decir qué decir, pero bueno, yo tengo que, no sé, estudiar en el seminario o tengo que hacer algo. Si querés estudiar, estudia, es genial. Yo estudié y me encanta y seguiría estudiando. Pero no es una forma de decir. Cuando la Biblia dice que Él te va a recordar las cosas, Él te va a recordar las cosas. Cuando la Biblia dice que Él te va a guiar a la verdad, no podemos tomarlo como si fuera, bueno, algo así. No, Él te va a guiar. Y déjame decirte algo de esto. Algunas historias reales de estos últimos tiempos. Un hermano de nuestra congregación se le rompió la heladera en medio de la cuarentena ahora y la mandó a arreglar. Cuando el técnico le pasa el número de lo que le salía a arreglar, era una locura de precio, ¿no? Entonces empiezan a hablar por mensaje de texto: che, no, mirá, no me puede cobrar esto. Bueno, cosas muy cotidianas, muy típicas, y terminan llamándose telefónicamente para poder resolver el conflicto. En medio de la conversación empiezan a hablar de todo esto, de la pandemia, ¿no? Empieza a ir para ese lado y el hombre termina hablando de su propia necesidad. Y empieza a hablar de: sí, sabes que yo me separé hace un tiempo, extraño mucho a mi mujer, a mis hijos, estoy muy solo. Estoy mal, estoy triste, y se quiebra él y se pone mal. Entonces el hermano, como se queda así, le dice: bueno, ¿puedo orar por vos? Sí, dale. Y se pone a orar ahí por teléfono por él. Termina de orar. Mientras ora, el Espíritu Santo le va dando dirección sobre qué orar. ¿Cómo es esto? Mientras vos vas orando, el Espíritu Santo te va poniendo, como guiando a orar en cierta dirección, ¿no? Vos estás orando y sentís que la persona está, en este caso, atado con alguna adicción. Entonces orás por eso. Te parece una locura porque no tiene nada que ver con lo que te dijo, no sabes nada de la persona, pero el Espíritu Santo te va guiando a orar por esas cosas. Es discernimiento espiritual, es lo que decía Jesús en Juan 14. Él te va a guiar, no te preocupes, Él te va a guiar, Él te va a decir qué decir. Y Él lo empieza a decir, le empieza a decir esto, le empieza a decir cosas específicas, empieza a orar, ¿no? No es que se detuvo y dice: Dios te dice que... No dijo nada, no impostó la voz, no le dijo: Dios te dice que, simplemente guió, direccionado en el Espíritu por cosas específicas. Cuando termina, no escucha nada, y se empieza a escuchar sollozos, empieza a escuchar que el hombre se había quebrado y estaba llorando.
Y bueno, a partir de acá, como la comunicación se da mucho más profunda, él no lo podía creer y si nunca me dijeron esto así, había recibido convicción del Espíritu Santo y a partir de ahí empezó y se desarrolló una relación en la cual este hermano le está compartiendo de Cristo y está haciendo un montón de cosas tremendas. Eso es ser sal y ser luz. Ahora, este hermano no es que salió a la calle a gritar, no agarró un megáfono, no esperó llenar un estadio, no esperó que le dieran el título de evangelista, simplemente se le rompió la heladera. Y en medio de una situación absolutamente cotidiana, no solo cotidiana sino negativa, ¿no? Que te cobren un montón de plata, quejándose, enojado con esta persona, porque no era una situación linda, era una situación de conflicto, el Espíritu Santo se encargó de guiar esta situación para que el técnico pueda recibir a Cristo, pueda entender y pueda recibir perdón y un montón de cosas que recibió a través de esta situación sumamente cotidiana y común. No porque el hermano lo haya buscado, no porque dijo, yo debería ser sal y ser luz, sino porque está atento a la dirección del Espíritu. Algo práctico para hacer es tener un olfato espiritual, tener una capacidad de estar atento a la necesidad del prójimo. Si abrimos nuestros ojos vamos a ver que hay un montón de oportunidades donde el Espíritu nos abre puertas para hablar. No porque nosotros las forcemos, no porque nosotros las hagamos, algunas sí podemos nosotros buscarlas, no digo que no las busquemos, pero muchas veces porque el primer interesado en reconciliar al mundo con Dios es Dios mismo, entonces Él nos abre puertas para que lo hagamos. Así que uno de los primeros puntos es estar atento a lo que el Espíritu Santo nos va guiando y abriendo puertas para hacer en lo cotidiano. Déjame contarte otra cosa. Cuando yo soy profe y cuando empezamos la cuarentena, bueno, obviamente todas las clases se dan virtualmente y demás. Una noche yo sueño con dos compañeras específicas de trabajo que yo les estaba predicando. Cuando me despierto con esa sensación de que tenía que predicarles. Pero bueno, obviamente no la veo, tampoco son personas que yo tenga una super relación, más allá de lo laboral, pero me aventuré y le mandé un audio a una de ellas específicamente, que era la que yo sentía una carga más específica. No sabía qué iba a decirle. Empecé a hablarle, bueno, ¿cómo estás? Te mando un saludo, quiero decirte que Dios te ama en este tiempo, como algo así muy general, ¿viste? Quiero decir, es este mensaje como muy genérico, no estoy diciendo nada, pero mientras lo estoy diciendo, el Espíritu Santo me empieza a guiar sobre decirle de que no estaba durmiendo bien. Entonces yo le digo, tal vez en este tiempo te cueste dormir, que estés mal, pero viste, es difícil, qué sé yo. Bueno, le dije algo así, quedó. Me responde y me dice, desde que empezó todo esto yo no puedo dormir. Y si no sé cómo vos lo sabías, pero la verdad es que te confirmo que esto es así, yo no puedo dormir, estoy con mucha ansiedad, no puedo dormir. Bueno, le mandé una oración, ahí mismo le respondí un audio y le digo, mira, en el nombre de Jesús, vos ahora vas a dormir porque Él te da paz, empecé a orar por ella. Bueno, me respondió que muchas gracias, qué sé yo. Le mando un mensaje, eso fue a la mañana, le mando un mensaje de tipo 8 de la noche y le digo, che, ¿cómo estás? ¿Pudiste descansar algo? Me dice, Dios se pasó, me dice. Me acosté a la 1 después de comer y me levanté recién ahora, a las 8, me acabo de despertar. Dormí un montón, me siento re bien, entonces ahí le digo, ¿sabes por qué es esto? Porque Dios te ama un montón, porque Y le empiezo a compartir de todo el amor de Dios por ella. Me dice, sí, la verdad que sí. Bueno, un montón de cosas súper lindas. Bueno, después de esto, me viene a mí esta sensación, ¿no? de querer tomarlo como una ley escrita. Entonces yo digo, bueno, tengo que continuar esto. Pero no sentía una carga del espíritu de volver a escribirlo, volver a decirle algo. Ya les digo, tampoco tengo una relación súper fluida con esta persona. Entonces no dije más nada, en contra de mi propio, como ese deseo no espiritual, sino más religioso de decir, ok, si ya tuvo un primer acercamiento a Cristo, vamos a seguir ahí metiendo fichas para que conozca a Cristo. Pero no, logré controlarme porque es algo que estoy aprendiendo y seguir al Espíritu. Pasaron 2 semanas
y el Espíritu me pone para orar por su marido. Ya habíamos hablado algo de su marido, y le dije, mira, estuve orando por tu marido, especialmente para que no esté ansioso. Y me responde, me dice, vos sos adivino, me dice, porque justo en este tiempo mi marido está muy ansioso, yo no sé cómo ayudarlo, Bueno, oro por el marido, bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, que se dan a partir de eso. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que veas que no se trata de una cosa, de un mérito propio o de un andar propio, sino de un seguir al Espíritu. Cuando el Espíritu me pone en la mente a hacer algo, yo me pongo a orar, obvio que oro por estas personas, ¿no?, por ella y por otras personas que tengo en mi corazón, oro. Pero si yo no siento una carga específica o algo en que el Espíritu, yo siento que me da luz verde para accionar y hacer algo concreto, no hago nada. En contra de mi propio ser religioso que me diría, dale, empezá, mandale un librito, empezá discipulado, mandale de leer un capítulo por día de la Biblia, un montón de recursos que yo tengo en mi andar evangélico sobre cómo poder hacer ese discipulado. No hago nada, me quedo quieto y oro, y oro, y oro. Cuando siento que el Espíritu me dice, ahora, ¡pum!, ahora. Y encuentro mucho más fruto en el seguir realmente la dirección del Espíritu y cómo el Espíritu trabaja en cada corazón y en cada vida, que cuando lo hago desde mi ser religioso, de querer cumplir tengo que ser sal, tengo que ser luz. Así, un montón de situaciones que hemos tenido de diferentes hermanos de nuestra congregación que están haciendo trabajo con personas del barrio, con vecinos, con gente gente mayor que no puede ir a comprar y que se acercan y compran por ellos, y eso les da un montón de oportunidades para hablar, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero todo nace del poder estar, primero de saber que el ser sal y ser luz no es una ley que cumplir, sino un ADN que manifestar. Número 2, saber que no depende de nosotros, sino que depende de la luz de Dios en nosotros que se manifiesta. Y número 3, como una bajada práctica, estar atento. Me despierto, oro y digo, Espíritu Santo, vamos, abrimos la puerta hoy, estoy listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querés que haga? Pasa un día, no pasó nada, pasa otro, pero estoy atento. Si me acuerdo de alguien, si vos te acordás de alguien en un tiempo, no digas, uy, qué casualidad, me estoy acordando de fulano, y bueno, vamos a comer. No, ¿te estás acordando de alguien? Pon ahí, empezá a orar por ese alguien, porque evidentemente el Espíritu Santo te lo puso en tu mente para que vos ores y ponerte a orar, y a ver qué te guía el Espíritu a hacer. Si es solo orar, solamente orar. Si es mandar un mensaje, manda un mensaje. Si no sabes qué decir en el mensaje, no te preocupes, Él te va a decir qué decir en el momento que vos abras tu boca. Si vos obedecés y abrís tu boca, Él te va a dar las palabras para decir. Si vos obedecés y haces lo que Él te dice, Él te va a guiar. Lo que nos cuesta a nosotros mucho es dejarle el control al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo por Él y no nos gusta entregar el control. Queremos decir, ok, ya me diste, a ver, dame las indicaciones, Dios, ¿qué tengo que hacer? Ok, tengo que ser sal y luz. Ok, muy bien, voy y lo hago con mi forma, sin mis medios. No es así, porque Dios nunca nos da trabajos para hacer. Dios nos da una relación para que nosotros nos metamos en una relación con Él, y en medio de esa relación Él trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, y a la vez Él logra manifestarse y relacionarse con otros. Es una relación, no es un trabajo, no es un mandamiento, es una relación de amor y una relación orgánica, natural, que se va dando, se va manifestando, y mientras se da, mientras vamos, hacemos discípulos. Cuando vas al día a comprar, cuando vas a algún lado a hacer las compras, que vos decís, voy con el barbijo, voy rapidito, voy, entro, compro, ahí, ¿sabes? Mucha gente hoy está necesitando el mensaje de Cristo, mucha gente está necesitando paz, mucha gente está pasándola mal, y si nosotros somos capaces de escuchar al Espíritu y manifestarlo, la luz de Dios se va a manifestar. Donde vos camines, la luz de Dios se va a manifestar, y la esperanza al mundo se va a manifestar. Bueno, eso quería compartir. Espero que te sirva y que puedas realmente en este tiempo manifestar este ADN que Dios ya puso dentro tuyo. Que Dios te bendiga.